Ya, partimos entonces. Bueno, nos corresponde hoy día la clase número 2. La primera la tuvieron con el profesor Guillermo, ¿verdad? Y hoy día mi nombre es Aníbal Saavedra, yo soy tecnólogo médico de profesión, de la especialidad de laboratorio clínico, banco de sangre y inmunohematología, ¿ya? En mi especialidad, aparte de la especialidad, digamos, propiamente tal como tecnólogo, mi primera subespecialidad, por así decirlo, fue la microbiología. ¿Ya? Entonces ahí mi desarrollo fue principalmente como microbiólogo. Y posterior a eso, me especialicé, digamos, en temas de administración de laboratorio, eh, gestión de personas y todo lo demás, ¿ya? Pero siempre, digamos, mi área dentro de lo técnico del laboratorio fue la microbiología. Hoy día bueno, desde el 2011 hago clases en la Universidad de Valparaíso y actualmente ejerzo un puesto de jefatura de un laboratorio clínico, ¿ya? Fuertemente la área, ya dejando un poco de lado lo fuerte, lo teórico de microbiología, mi desempeño es prácticamente en las áreas de infecciones asociadas a la atención de salud eh, y la acreditación de las instituciones de salud, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la acreditación de calidad. Así que esa es un poco la referencia mía, ¿ya? Eh, de aspectos generales del curso, mencionarles, como lo hicieron ahí en una pregunta, es que desde la primera clase hasta la final, todas las clases siguen una conexión, ya están todas, digamos, cumplen la misma finalidad y es complementar las materias. Las primeras clases son muy teóricas y tiene, digamos, es poco el ingrediente que tiene relación con la clínica, ya con lo que efectivamente, digamos, nosotros los tecnólogos después nos va a tocar ver, ¿ya? Pero es muy importante porque debemos reconocer, por ejemplo, si vamos a hablar de una bacteria, es muy importante reconocer la estructura de una bacteria. Entonces, después cuando, por ejemplo, estemos hablando de un antibiótico, no sé, ustedes por ahí escuchan, no, es resistente a penicilina, saber primero qué es la penicilina, y si yo les digo que la penicilina actúa en la pared celular de las bacterias, saber qué es una pared celular, o si yo les pregunto por qué la penicilina ataca a una bacteria y no ataca a un virus, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso va incluido en las primeras clases que tienen que ver con el tema teórico, el tema estructural, ¿ya? Ya, vamos a partir entonces, en la clase anterior, ustedes vieron todo lo que era la historia de la microbiología, y hoy día vamos a ahondar específicamente en lo que son las bacterias. Recuerden ustedes que dentro de la diversidad de microorganismos existen los virus, las arqueas, los hongos, los parásitos, los priones, ¿ya? Y ahí dentro de ese grupo están las bacterias, que son con los que vamos a partir, ¿ya? Eh, las bacterias son organismos unicelulares simples y su estructura celular es procarionte. Ya recuerden que nosotros los seres humanos, nuestra estructura celular es eucarionte, ¿ya? Eso ya es algo que nos diferencia. Y de ahí podríamos nosotros tomar varias características diferenciales. Por ejemplo, si yo les pregunto por qué un medicamento que es para bacterias podría no afectarnos celularmente a nosotros. Y básicamente se debe a que como somos estructuras celulares distintas, a nosotros no nos afecta y sí afecta a una bacteria. Ya eso sería como a grandes rasgos. Muy importante que revisen las diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota en cuanto a estructura y funcionalidad, ya para que lo puedan ver. Las bacterias no poseen membrana nuclear, no poseen mitocondria, aparato de Golgi ni retículo endoplasmático. Esa es como una característica diferencial general de lo que es una célula eucarionte de una célula procarionte. Las bacterias se reproducen de tipo sexual, ya por fisión binaria, que luego vamos a ver de qué se trata, y el organismo humano está habitado por miles de bacterias, ¿ya? Recordando la clase anterior, cuando vieron con el profesor interacción beneficiosa e interacción dañina, eh, generalmente y hoy en la actualidad, nosotros con los microorganismos, no tan solo con las bacterias, podemos tener dos tipos de interacciones, ¿verdad? Una beneficiosa y una dañina. Una beneficiosa, por ejemplo, puede ser para utilizar un microorganismo para generar vacunas, o utilizar microorganismos para generar antibióticos, o
por ejemplo, no sé, una levadura, por ejemplo, que un hongo lo podemos utilizar para hacer cerveza, etc. ¿Ya? Entonces esas son como interacciones que utilizamos para nuestro beneficio. Pero hay microorganismos que no son beneficiosos y que son dañinos, ¿ya? Y generalmente estos microorganismos, cuando son dañinos, generan efectos en el huésped que los parasita, en este caso nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos, ingresa un microorganismo a nuestro cuerpo, podemos sufrir efectos, ¿ya? Y esos efectos van a tener relación no solo con el daño que nos puede hacer el microorganismo propiamente tal, sino con la respuesta que puede generar nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune frente a ese agente, ¿ya? También muy importante que revisen esta materia que tiene que ver con biología celular, lo que son los organismos anaeróbicos y aeróbicos, ¿ya? Y los sistemas de obtención de energía, ya sea de los organismos quimio o foto, heterótrofos o autótrofos, ya cómo obtienen energía estos microorganismos, y que tiene que ver que sean aerobios o anaerobios. Ya eso es muy importante, que es de biología, y necesito que le den una repasada para después, cuando hablemos de bacterias de importancia clínica y hablemos de que son bacterias anaeróbicas o aeróbicas o quimiótrofas, etcétera, sepan a qué nos referimos. Ya. En cuanto a las bacterias, existen varios filios de bacterias de distintas especies, pero la mayoría de importancia clínica se encuentra en los filios Proteobacterium, Actinobacterium, bacterias gram positivas, espiroquetas y clamidias, ¿ya? Esos son como los grandes grupos de bacterias que afectan a los seres humanos, existiendo miles de filos más. Por ejemplo, acá existe todos los linajes de la línea de las bacterias, ¿ya? Que se clasifican o se diferencian a través de su ribosoma, su RNA ribosomal, ¿ya? Ustedes ven, existe la bacteria verde, la bacteria azul, etc. Pero principalmente las de importancia clínica son consideradas las proteobacterias y las gram positivas, ¿ya? También estando por ahí, pero en menor cantidad afectando a seres humanos, la actinobacterium, las flavobacterias, las espiroquetas y las clamidias, ¿ya? Hablábamos recién que las bacterias se reproducen, ¿ya? El proceso por el cual las bacterias se reproducen se llama fisión binaria, que ustedes lo pueden ir observando acá abajo en esa imagen, y en el proceso de división celular de una bacteria, donde a partir de una se forman dos células hijas idénticas, con la misma información genética, ¿ya? Esta división implica solamente un aumento en el número de células, en este caso de bacterias, pero no del tamaño. Ya no aumenta el tamaño celular, sino que aumenta la cantidad. Para que ocurra división bacteriana, tiene que existir las condiciones físico-químicas para que esto se pueda generar. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ingresa una bacteria a nuestro cuerpo debe tener las condiciones propicias para que esa bacteria se multiplique, ya que si no los hay, la bacteria no se va a multiplicar y no se va a producir una colonización o una infección y la posterior enfermedad, ¿ya? En relación a eso, ahora es importante adentrarnos en el tema de, ya sabemos que las bacterias, digamos, son una estructura procarionte, de que están compuestas, cuál es la forma, si son procariontes, cuál es la forma de obtención de energía. Y ahora ya adentrándonos un poco en cómo nosotros las vamos a clasificar o las vamos a diferenciar, es a través de la morfología, ¿ya? Acá, en la cámara, les voy a mostrar yo lo que son las placas de cultivo. Quizá el profesor Guillermo les habló en la primera clase de que las bacterias se hacían crecer en placas. Y él, si no me equivoco, les dijo que las placas podían hasta ustedes generarlas con una gelatina y todo lo demás. Bueno, aquí yo tengo varias. Por ejemplo, este es un agar sangre. Tenemos un agar Salmonella shigella, un agar McConkey, perdón, agar TCBS, agar chocolate y un agar cromógeno, ¿ya? Luego yo les voy a dejar en detalle el tema de los agares para que den una revisión, pero básicamente la función que permiten estos agares es que permiten que las bacterias crezcan de la forma que ustedes la ven acá en esta imagen, ¿ya? Esta es una placa de cultivo como las que yo les mostré,
en las cuales se inoculó una muestra y después crecieron todo este tipo de microorganismos. Ahora, les hago una pregunta, pueden responderme por el chat o por audio, por chat mejor para que no se genere acople. Lo que vemos acá, ¿son bacterias propiamente tal? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Lo que vemos inoculado en estas placas. Excelente. Por ahí me responden que son colonias de bacterias. Muy bien, ya eso es lo que es, porque las bacterias, al ser células procariontes, sabemos que no las podemos visualizar a simple vista, por lo cual es necesario un microscopio. Lo que nosotros estamos viendo acá son agrupaciones de bacterias, lo que vamos a llamar como colonias bacterianas. Entonces, esta es una colonia, otra colonia, otra colonia, y así sucesivamente, en las cuales están agrupadas de acuerdo a su morfología, ¿ya? Así como nosotros los seres humanos nos agrupamos en sociedades, las bacterias se agrupan en colonias, ¿ya? De acuerdo a sus características. Entonces, estas no son bacterias, sino que son colonias bacterianas. Dentro de estas colonias, obviamente, hay billones, trillones, cantidad casi incontable de unidades bacterianas, ¿ya? Y como les decía, no las podemos ver, una bacteria no la podemos ver a simple vista, necesitamos un microscopio. Y lo que vemos a simple vista son las agrupaciones, las colonias, ¿ya? Ahora, vamos a partir con la clasificación macroscópica, es decir, de esto que vemos, de lo que nosotros vamos a ver a simple vista, es decir, inoculamos una placa de cultivo, ¿verdad? De estas, agregamos una muestra, puede ser una muestra de orina, una muestra de la boca, una muestra de sangre, de cualquier lugar de la tierra, por ejemplo, la inoculamos, la dejamos crecer en este medio, y luego, si es que hay gérmenes, si hay bacterias, ¿verdad? Al otro día o a los días siguientes vamos a visualizar esto que se ve en la placa, que se llaman colonias. Y esas colonias nosotros las vamos a diferenciar fenotípicamente, es decir, a través de su forma, a lo cual le vamos a llamar morfología macroscópica. De esa morfología macroscópica, ¿qué aspectos son los que podemos evidenciar? El tamaño, el olor, hemólisis, que ya le voy a explicar qué es, pigmento y aspecto. Si nos referimos a aspecto, ¿verdad? En el aspecto nosotros podemos evaluar la forma, la elevación y el margen, ¿ya? Por ejemplo, en la forma nosotros tenemos colonias que van a ser puntiformes, circulares, filamentosas, irregulares, rizoides y fusiformes. Por ejemplo, esta de acá es una colonia circular, ¿ya? Esta de acá puede ser una filamentosa y esta de acá una rizoide, ¿ya? Así ya la estaríamos clasificando, ¿entienden? Si nosotros giramos esta placa y la vemos hacia el horizonte, ¿verdad? Podemos clasificarla a través de la elevación, si esa colonia es plana, es elevada, es convexa, pulvinada u ombunada, o umbilicada también se le denomina, ¿ya? Y también podemos ver el margen, es decir, las partes extremas de esa colonia, si es entero, si está ondulado, si está lobulado, filamentoso. Por ejemplo, esta, ¿verdad? No se ve muy bien la fotografía, pero esta es una colonia filamentosa, ¿ya? Es de forma filamentosa y de margen filamentoso. Y lo más probable es que si la miramos, la giramos un poco, la vamos a ver o elevada o pulvinada, ¿ya? Porque tiene un aspecto un poco polvoso. Ya, eso es el aspecto. Pigmento básicamente se refiere al color. Si ustedes se fijan, acá tenemos colonias pigmentadas. Es un pigmento amarillo, un pigmento verde, rojo, verdoso, blanco, ¿verdad? Eso es el pigmento. Olor. ¿Ya? Las colonias bacterianas también pueden presentar y tienen un olor característico. Ya, sobre todo en algún momento ustedes van a escuchar hablar de Pseudomonas, Proteus, Salmonella, que tienen olores bastante característicos. Por ejemplo, la Pseudomonas es como un olor como el jabón, ¿ya? ¿Cuál más? Hay unas bacterias que tienen como un olor como a tierra, y así se pueden ir diferenciando. Y algunos colegas tecnólogos que casi con el olor pueden identificar y decir, ah, esto es un estafilococo, ah, esto es una Pseudomonas, ¿ya? Bueno, el tamaño, obviamente también, ¿verdad? Ahí puede ser una colonia grande, una colonia pequeña. Y vamos a hablar ahora de la hemólisis, que es
especial, ¿verdad? Aquí está el tema del pigmento, ¿verdad? Tenemos colonias pigmentadas negras, claras, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver unas incoloras y otras rosadas. Ya, y llegamos a la hemólisis, que este es como quería detenerme un poco, que es más especial. Tenemos el agar sangre, que es este que está acá. ¿Qué creen ustedes que es el agar sangre? ¿O de qué está compuesto? ¿De qué está hecho? ¿Qué me dicen? ¿De qué está compuesto? ¿Cuál es la composición del agar sangre? Bien. Ahí un compañero pregunta qué es el agar. El agar, la imagen que yo les mostraba son estas plaquitas que en la primera clase el profesor Guillermo les comentó que eran placas, que pueden ser de plástico o de vidrio, en las cuales se suspende una gelatina, ¿ya? Y esa gelatina se le agregan los nutrientes para que un microorganismo crezca, perdón. Vitaminas, un pH, ¿verdad? Etcétera, que yo si lo inoculo con bacterias, tiene que generar el ambiente propicio para que estas crezcan acá, ¿ya? Eso es como el agar propiamente tal. Y de los agares hay varios tipos, que se los mostré recién, el SS, el sangre, el McConkey, etc. Ahora, en específico el agar sangre, como bien respondieron algunos, la composición es sangre, ¿ya? En este caso, la sangre es lamentablemente, porque soy animalista, debo reconocerlo, el agar sangre proviene de sangre animal, principalmente de cordero, y que se realiza para fabricar estos agares, ¿ya? ¿Por qué agar sangre? Nos preguntaremos. Bueno, porque si ustedes saben, las bacterias de importancia médica, sobre todo las más agresivas, ingresan, ya sea por la piel, por la boca, por alguna herida, pero la mayoría de ellas tiende a irse a la sangre, ¿ya? Porque en la sangre está el ambiente propicio para que donde ellas van a querer vivir, ¿verdad? Y provocarnos la infección, que va a llegar a ser mortal en el caso del ser humano. Por lo tanto, nosotros simulamos el ambiente que la bacteria busca en nosotros, lo simulamos en una placa artificial, ¿ya? Por eso se tiene que agregar sangre, porque ahí nos aseguramos que van a crecer las bacterias patógenas que afectan al ser humano, que van a estar en la sangre, y, eh, y en esta sangre, ¿verdad?, se van a desarrollar y nosotros las vamos a poder identificar. Ahora, el agar sangre, ¿cuál es la composición específica del agar sangre? ¿Qué es lo que tiene la sangre? ¿Qué elementos? ¿Qué célula, por ejemplo? Excelente. Glóbulos rojos, ¿verdad? Y los glóbulos rojos, como ustedes saben, esta placa nosotros vamos a pensar que el color se lo da la sangre, gracias a la globina, ¿verdad? Los glóbulos rojos, el grupo M. Y lo que pasa es que nosotros al inocular bacterias acá, estas bacterias van a generar o no pueden generar una hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? Destrucción del glóbulo rojo. Entonces, como ustedes ven acá en la diapo, aquí hay unas colonias bacterianas que generaron destrucción del glóbulo rojo, y por eso se ven como un halo pálido, un fondo pálido, ¿verdad? Y eso quiere decir que es una bacteria hemolítica, que destruyó el glóbulo rojo. Por eso no se ve rojo, y por eso se ve un halo transparente, ¿ya? Esas bacterias se llaman hemolíticas, y la clasificación de estas bacterias es bacterias beta hemolíticas, así se llama esa hemólisis. Ahora, hay bacterias como las de acá de la derecha, en las que pueden generar una hemólisis parcial, es decir, que la destrucción del glóbulo rojo no sea completa. Si hay bacterias que producen eso, se llaman bacterias alfa hemolíticas. Y el color de fondo que se va a ver, el halo, ¿verdad?, va a ser verdoso, ¿ya? Entonces acá tenemos un halo transparente, colonias bacterias beta hemolíticas que provocan hemólisis total, y acá tenemos bacterias que provocan hemólisis parcial, que se evidencia un color verdoso, y se van a llamar bacterias alfa hemolíticas, ¿ya? Y vamos a tener bacterias que no le hagan nada al agar, es decir, que no van a provocar hemólisis, ni total ni parcial, y esas se van a llamar gamma hemolíticas, ¿ya? Eso básicamente era lo que quería explicarles del tema de la hemólisis. Entonces nosotros o ustedes van a escuchar que bacterias van a producir destrucción del glóbulo rojo, y de acuerdo a la destrucción que provoquen o no la provoquen, como estas, van a recibir un nombre, ¿ya? Beta hemolíticas, alfa hemolíticas o gamma hemolíticas.
Bien me preguntan por acá, ¿y por qué se produce la destrucción? Buena pregunta. Esa destrucción se produce porque las bacterias, dentro de sus componentes que excretan, hay algunas proteínas que causan la hemólisis, ¿ya? Vamos a ver después, posteriormente, que dentro de todas las bacterias nos causan daño, producto de la excreción de sustancias, ¿ya? Que nosotros las vamos a conocer como toxinas. Y esas sustancias, ¿verdad?, que generalmente van a ser proteínas, van a ser las que causan destrucción del glóbulo rojo. Y por eso pasa eso. Por eso hay bacterias hemolíticas, ¿ya? Bueno, ahí hay una placa bien grande, ¿verdad?, donde podemos clasificar. Entonces acá podemos decir, esto es una bacteria de tamaño mediano, de borde regular y convexa, de color blanco, ¿ya? Aquí podemos encontrar una bacteria de borde irregular, ¿verdad? Y de tipo rizoide, y es una colonia grande, con pigmento amarillo, ¿verdad? Esa sería la forma de cómo nosotros utilizamos en los laboratorios la descripción. Posteriormente, si nosotros nos vamos a la literatura, y después cuando leamos bacterias, no sé, hablamos de, por ejemplo, la colonia de Staphylococcus aureus. Va a decir, es una colonia de color blanquecino, tamaño mediano, que mide entre tanto y tanto, de color blanquecino, de bordes regulares. O sea, podría ser muy similar a esta. De hecho, eso es un una colonia de Staphylococcus aureus, ¿ya? Esa sería la clasificación macroscópica. Ahora, vamos a referirnos a la morfología microscópica. Para hablar de microscopía es necesario, o nos vamos a estar refiriendo a toda la morfología que va a ser necesaria visualizarla a través de un microscopio. Perdón. ¿Qué vamos a ver acá? Tamaño, forma, inclusiones intracelulares, apéndices celulares, disposición de las células cuando las vamos a estar observando, ¿ya? Un poco digamos, para adentrarnos en el tema de la morfología microscópica, acá les puse yo el tamaño más pequeño, que es verdad, de los átomos, a una célula eucariota como las plantas, la célula animal, que va de 0,1 nanómetros a 100 micrómetros, ¿ya? Ahora nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de las bacterias, que las ubicaríamos en el tamaño de 1 micrómetro a 10 micrómetros, ¿ya? Si ustedes se fijan, después vamos a ver los virus que están por acá, son más pequeños que las bacterias, ¿ya? Porque vamos a ver que hay virus que infectan bacterias y virus que infectan células de animal, de plantas y de ser humano, ¿ya? Entonces, ahora estamos hablando de bacterias y esta es la ubicación. Acá nos encontramos en el tamaño celular, de 1 a 10 micras. Y es muy variable dependiendo del tipo de bacteria. Entonces, acá nos hablan de algunas bacterias, por ejemplo, dicen el Bacillus, tiene 1,5 a 4 micrómetros, eso es lo que miden. Habiendo una bacteria que es la oscilatoria, que puede llegar a medir hasta 50 micrómetros. Ya es como la mayor. Por eso da un ejemplo de la más chiquitita a la más grande. Bueno, básicamente de acá lo que me interesa es que lo podemos interpretar, es que los virus van a ser más pequeños que la bacteria y las bacterias más pequeñas que nuestras células eucariotas, ¿ya? Y que, si ustedes se fijan, para visualizar los virus, exclusivamente caen en microscopía electrónica. Ya no vamos, si yo les pregunto por ahí, con un microscopio óptico, ¿podemos visualizar virus? No, porque si ustedes se fijan llegan hasta acá y los virus, su tamaño solamente permite la visualización por microscopía electrónica. Las bacterias las podemos ver por microscopía óptica, nos vamos a la gráfica y sí, ¿verdad? Sí lo permite. Y obviamente las células animales también, ¿ya? Acá me hacen otra pregunta, y es que si las bacterias no tienen nada que ver con los hongos, no, ya todos se diferencian entre sí. Los microorganismos van a ver bacterias, arqueas, virus, parásitos, hongos y priones, ¿ya? Todos ellos son diferentes. Por ejemplo, las bacterias y las arqueas van a ser células procariontes, ¿ya? No son iguales, también son dos microorganismos filogenéticamente distintos, pero provienen de una célula procarionte. De una célula eucarionte están los parásitos y los hongos, ¿ya? Ellos podrían tener un poco más de similitud con nuestra célula, porque nosotros como seres humanos somos células eucariotes. En este caso los hongos y los parásitos también son células eucariotes, ¿ya? Y los virus, que lo vamos a ver después, y los priones no son células, ¿verdad? Son moléculas. Acá.
En este caso los priones son proteínas y los virus son moléculas complejas, ¿ya? No son elementos celulares, por lo tanto no son comparables entre ellos, pertenecen a la microbiología, pero como microorganismos diferentes entre ellos. Ya, entonces, ahora, hablando de morfología microscópica, vamos a referirnos a diferentes formas que tienen estas bacterias. Las primeras van a ser bacterias redondas, como ustedes pueden ver en esta fotografía electrónica, y se van a llamar bacterias de morfología cocácea, ¿ya? Acá tienen, esta es una fotografía electrónica y esto es mirándola al microscopio óptico. Una nota al margen es que recuerden que la microscopía electrónica generalmente no permite hacer tinciones o evidenciarla en color. Esto después se les da con técnicas de informática, uno le añade el color para verlas más diferenciables. Y en el caso de la microscopía óptica, también. Si nosotros miramos, por ejemplo, una gota de saliva, etcétera, el microscopio son incoloros, ¿ya? Nosotros debemos agregarle color para poder diferenciarlo. Entonces, todos ustedes lo que ven acá, como ya estamos usando un microscopio, estas son cocáceas, ¿ya? Aquí hay una bacteria cocácea, otra bacteria cocácea, y así sucesivamente. Ahora, dentro de las cocáceas también van a tener características fenotípicas, que las cocáceas pueden ser ovoides, arriñonadas o lanceoladas, ¿ya? Por ejemplo, esta no es tan redonda, es más ovoide que redonda, ¿ya? Lanceolada es que es aguzada en uno de los extremos, ¿ya? Y lanceolada es que los dos extremos, ¿verdad?, son lanceoladas, ¿ya? Ahora, lo más común, para no complicarle la existencia, es que las bacterias, las cocáceas en sí, esta va a ser su morfología, de tipo ovoidal, ¿ya? Eso es como lo común. Y si nosotros tenemos esto, estamos acá nosotros en esta fotografía de microscopía, estamos observando cocáceas en un plano, ¿verdad? Pero esta bacteria, si estuviera en su forma natural, lo lógico es que se dividiera. Y esta división no va a ser va a ser en diferentes planos, porque es tridimensional, ¿verdad? Por lo tanto, ahí van a ser otro fenómeno que va a ser la agrupación, que va a tener relación en cómo esa bacteria, cuando comienza a multiplicarse, a dividirse por fisión binaria, vaya tomando una morfología, ¿ya? Entonces, vamos a tener cocáceas individuales, cocáceas en dúo, ¿verdad? O en diplo, que se van a llamar diplococos. Vamos a tener cocáceas en cadena, que se van a llamar streptococos. Vamos a tener cocáceas formando, ¿verdad?, 4 unidades, que se van a llamar tétradas. Y vamos a tener, cuando ya esta multiplicación sea en todos los sentidos, vamos a tener una agrupación que, si es regular, va a ser sarcina, y si es irregular, va a ser de forma estafilococo. Entonces, volviendo acá a la fotografía, por ejemplo, aquí tenemos una cocácea. Acá tenemos un diplococo. Acá todo esto es un streptococo, ¿ya? Y adelantándome un poco, acá tendríamos una sarcina o un estafilococo, ¿ya? Eso sería de acuerdo a la agrupación que se dio por la división que va a tener esa única bacteria individual, ¿ya? Entonces, recuerden, cocácea individual se van a llamar cocos, cocáceas en dobles van a ser los diplococos, cocáceas en cadena, streptococo, y las cocáceas distribuidas irregularmente van a ser llamadas estafilococo. Sarcina teóricamente eso es así, ¿verdad? Pero cuesta un poco diferenciar, después cuando miramos en el microscopio, si esta cantidad de bacterias están distribuidas regular o irregularmente. Por lo tanto, esto le llamamos estafilococo, ¿ya? Aquí me hacen la pregunta, ¿qué era riñonada o lanceolada? Voy a ver si puedo abrir un poco. Vamos a usar el Paint nomás para no hacer la pizarra. Acá. No soy muy bueno para el dibujo, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya. Ese dibujo sería una cocácea, ¿verdad? Una bacteria cocácea. Una arriñonada sería un coco, pero
presentando invaginaciones en uno de sus extremos. Voy a hacerlo más grande. Sería como eso. Es como el círculo, es redonda, pero uno de sus extremos es un poco, es arriñonado. No sé si me explico bien. Entonces ahí queda más. Lo voy a hacer más grande para que se note la diferencia. Tenemos una cocácea, ¿verdad? Y una arriñonada es una cocácea, pero que presenta invaginaciones en sus extremos, ¿verdad? Entonces, eso es como la forma de riñón que se le llama, esa invaginación. Una cocácea, pero que presenta, que está arriñonada. Y lanceolada me acomoda mucho más la pizarra que esto, debo reconocer. Ya, ahí está. Esto sería la morfología de cocácea. Esto, una cocácea, pero que está arriñonada, porque uno de sus extremos están invaginados hacia el interior. Y lanceolada es que sus extremos son aguzados, ¿verdad? Agujados, ¿verdad? Así. ¿Ya? Estas son cocáceas de diferente morfología. Y recuerden que la más común era esa. Ya. Entonces, acá necesito me respondan en el chat. Esta, eh, esta bacteria que está acá en esta imagen que estoy mostrando, ¿a qué correspondería? Excelente. Por ahí me respondieron estreptococo. Alguien me respondió por ahí estafilococo. Pero si nos volvemos a la definición teórica, recuérdense que estreptococo era la división de una cocácea, pero en forma de cadena. Y estafilococo era la división de una cocácea de forma irregular, como la podemos ver acá. Es decir, hacia todos los sentidos. No es ni una cadena, ni una tétrada, ni un diplo, sino que es hacia todos los sentidos. ¿Ya? Así que, muy bien. Eso correspondería a un estreptococo. Aquí, siendo bien detallistas, ¿qué tipo de morfología microscópica, agrupación, perdón, presentan estas bacterias? La de esta imagen. Súper bien. Diplococo, ¿verdad? Si ustedes van al detalle, no son, bueno, ahí pueden haber, y eso ocurre en la realidad, no siempre todo después en la clínica ustedes se van a dar cuenta que es como lo teórico, como el atlas, como le decimos. Pero en su mayoría, ¿verdad? Se representan agrupadas en diplococo. Y esta de acá es ¿qué agrupación es esta que estoy apuntando acá? Excelente. Esa sería la agrupación estafilococo. Súper bien. Ya, bueno, hasta ahí les comento que ustedes ya están siendo tecnólogos de laboratorio con esa característica y ya podrían estar salvando la vida de un paciente. Les voy a responder al tiro porque había una pregunta por acá que me decían. Me preguntan, ¿de qué depende de que sean estreptococo, estafilococo y diplococo? Depende del plano de división. Esta es una bacteria y eh, las bacterias se dividen por fisión binaria. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una bacteria que se dividió en dos. Después esa dos se puede dividir en más cantidades, ¿verdad? Las cuales pueden ser formando una cadena, formando una tétrada o formando una distribución irregular. ¿Ya? Si la bacteria se divide formando cadenas, se llama estreptococo. Si se divide formando una distribución irregular, se van a denominar o sarcina o estafilococo, pero que para efectos clínicos las vamos a reconocer todas como estafilococo.
Acá me preguntan, ¿las sarcinas se pueden identificar en ese tipo de muestra? Mira, la verdad es que esto es lo teórico. Cuando hablamos, si yo les pregunto en la evaluación, por ejemplo, eh, una bacteria cocácea que se divide a lo largo de los 3 planos de una forma regular, ¿corresponde a sarcina o estafilococo? Técnicamente corresponde a sarcina, porque la distribución de la multiplicación de esa bacteria fue hecha de forma regular. Pero en la práctica, lo que nosotros vemos los tecnólogos en microscopio es esto, ¿ya? Y técnicamente y clínicamente, a nosotros esto lo reconocemos como un estafilococo. Da lo mismo si se dividió de forma regular o irregular, pero a vista simple, ¿verdad? Lo vamos a mencionar como un estafilococo, ¿ya? Eso es en la clínica. En la práctica y en lo teórico es esto, ¿verdad? Si una bacteria se divide a lo largo de los 3 planos, de forma regular, se va a llamar sarcina, y de forma irregular, estafilococo. En la clínica, cuando escuchan estafilococo, van a estar escuchando de estos dos, porque clínicamente no va a hacer la diferenciación. Después les voy a también explicar y van a saber por qué. Bueno, acá me hacen una interesante pregunta, me dicen que si las sarcinas se pueden identificar con el microscopio óptico, o es necesario una microscopía electrónica para saber si es sarcina. La verdad es que con microscopía óptica se puede, ¿ya? Porque si esto es irregular, pero si la agrupación fuera más regular, ¿verdad? Así como grupos empalizados, estaría mencionándose una sarcina, y se clasificaría así, ¿ya? Y tal cual, como dice Karina, que se lo agradezco, dice, ¿y esto en el diagnóstico no influye? No, ¿ya? Por eso yo les mencionaba que da lo mismo si va a ser sarcina o estafilococo, clínicamente y en el diagnóstico, porque nosotros vamos a hablar de estafilococo, ¿ya? Ahora miren, les voy a dar un ejemplo, necesito que me pongan mucha atención porque este es un caso clínico, y me interesaría que pongan atención y que lo entiendan. Ya, yo ahora estoy en el laboratorio, de hecho, supongamos que llega un paciente febril, acá a la urgencia, febril inconsciente, eh, le toman exámenes y en los exámenes muestra que hay una leucocitosis, ¿verdad? Y las proteínas de reacción aguda están muy aumentadas. Por la fiebre, el médico sospecha inmediatamente que puede tratarse una infección, una sepsis, una bacteremia, perdón, que hay alguna bacteria en la sangre. Entonces lo que hace inmediatamente es tomar una muestra de sangre en unos frasquitos que se llaman hemocultivo. Denme un segundo y lo traigo al tiro. Estos son los famosos hemocultivos, que como su nombre dice, son cultivos de sangre. Si ustedes se fijan, acá en el fondo hay un agar, que es similar a los que nosotros ocupamos para sembrar las bacterias. Este hemocultivo lo tiene acá. Entonces acá toman una muestra con jeringa del paciente, le sacan la tapa e inyectan la sangre del paciente en este hemocultivo, ¿verdad? Por lo tanto, las bacterias van a crecer acá en el fondo. Al crecer en el fondo van a generar un cambio de color en este agar. Si es medio verdoso, ¿verdad? Lo van a cambiar a un color amarillo. Si se produce cambio de color, quiere decir que hay algo, y ese algo que va a ser una bacteria. Si no hay cambio de color, quiere decir que la sangre de ese paciente no tenía bacterias porque no hubo cambio de color. Ya, entonces si hay cambio de color, quiere decir que es la primera alerta, chuta, hay algo ahí, una bacteria. ¿Qué hace el tecnólogo? Toma con una jeringa una gota de la sangre que se depositó acá, lo agita, toma una gota, lo deposita en un portaobjeto, lo tiñe y lo mira al microscopio. Y vamos a ver esto. Tenemos las posibilidades de ver estreptococo, estafilococo o diplococo, ¿verdad? Luego yo voy a explicar el tema de la tinción, pero nosotros acá ya podríamos, solamente al mirar al microscopio, imagínense, llegó el paciente ahora y hicimos el proceso inmediato y nosotros ya al tiro vamos a ver si se trata de un estreptococo, de un estafilococo o de un diplococo, ¿ya? ¿Qué pasa? Si nosotros miramos al microscopio y vemos esto, inmediatamente ese paciente, si decimos veo en la sangre un diplococo, inmediatamente estamos indicando la sospecha de una Neisseria. Lo más probable es una Neisseria meningitidea, ¿ya? Que tiene un paso en sangre y un paso en las meninges, ya en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto,
ya no necesitamos de que este hemocultivo, o igual se va a hacer, pero no es necesario llevarlo 24 horas que la bacteria crezca acá para poder identificarla, sino que hicimos inmediatamente una visualización al microscopio, identificamos la morfología, y ya con la morfología podemos saber de cuál es el patógeno. Y eso significa que el paciente va a tener antibióticos al tiro, ¿ya? Inmediatamente se extracciona la vena y le salvamos la vida a ese paciente. Que si nosotros no logramos identificar esto, ¿verdad? Van a pasar 24 horas, que en una sepsis ustedes sabrán que es letal. Lo mismo, tenemos el caso de un paciente recién nacido, par de días nomás, ¿verdad? Que llega inconsciente a un servicio de urgencia, inmediatamente se le toma muestra de sangre, incluye un hemocultivo, sacamos una gotita de ese hemocultivo, lo miramos al microscopio y observamos esto, ¿ya? Estreptococo, avisamos, veo estreptococo. Inmediatamente el clínico, el matrón, el ginecólogo, quien sea que en recepciones, va a asociar a que es muy común que se produzca meningitis o sepsis por estreptococo en los recién nacidos. ¿Por qué? Porque en las embarazadas hay un estreptococo como flora vaginal que en el momento del canal de parto contagian al recién nacido, ¿verdad? Y ese recién nacido se infecta y a los pocos días desarrolla una infección. Por lo tanto, también, antibiótico al tiro, estaríamos salvando la vida en el momento. Y así sucesivamente, si ustedes se fijan, ya cuando yo les pregunté qué es esto, ustedes me respondieron esto es un estafilococo, esto es un estrepto, ya ustedes en condiciones de hacer un diagnóstico simple de un cuadro bacteriano. Y ya saben que son bacterias y no son virus, porque los virus no los vamos a ver al microscopio, no son hongos y no son parásitos, porque vamos a ver después a posterior que la morfología es distinta. Entonces ya, por ejemplo, hasta acá ustedes ya estarían sabiendo diferenciar qué es una bacteria y la morfología. Y al mirarlo al microscopio, haciendo un diagnóstico inmediato que podría estar salvando una vida. ¿Ya? De ahí es lo importante de la microbiología. La otra pregunta que me hace Ignacia dice, entonces la sarcina y los estafilococos solo se diferencian en la distribución. Justamente, esa es la definición teórica. De sarcina y estafilococo es una definición teórica que ejemplifica la distribución después del crecimiento, de la reproducción de una bacteria. ¿Ya? Si esa distribución es en los tres planos de forma regular, es una sarcina, y si es de forma irregular, es un estafilococo. Que para fines clínicos y prácticos, toda distribución en los tres planos, ya sea regular y irregular, lo vamos a llamar como estafilococo. ¿Qué es esto? ¿Ya? Muy bien. Súper bien, agradezco su participación, así que muy contento de lo que llevamos hasta acá. Eso con las cocáceas, ¿ya? Súper bien hasta ahí. Y ahí vimos dos casos clínicos de la vida real, y eso pasa, ¿ya? Ustedes después van a leer el tema de la sepsis bacteriana, o sea, tener una bacteria en la sangre, cada hora que pasa puede ser fatal, ¿ya? Así que ahí los tecnólogos, sobre todo de laboratorio, es muy importante la diferenciación, la rapidez en el proceso, en la toma de muestras y en la identificación, para que inmediatamente se le pueda dar un tratamiento al paciente. Porque no es lo mismo tratar un estreptococo que un diplococo. O sea, si yo me equivoco y digo un estreptococo, le van a dar para el estreptococo y nos va a matar el diplococo. ¿Ya? Ahí no sé si me explico bien la diferencia. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Hacemos un break de 5 minutitos o seguimos nomás? ¿Qué me dicen ustedes? Vicente, ya. Cortamos 5 Sí, minutos y volvemos. ok, ¿Les parece? sí, Tengo yo las 6:06 a las 6:12. ¿Ya? 7. Listo.
Ya, volvemos a la segunda parte. Vimos lo que eran las cocáceas, ¿ya? Ahora vamos a ver otra estructura que se llaman los bacilos. Las cocáceas, si lo recuerdan, eran característicamente, y la gran mayoría eran del tipo ovoide, pero podían ser arriñonadas y lanceoladas, ¿ya? En el caso de los bacilos, ellos son pleomórficos. ¿Qué quiere decir esto? Que adquieren diferentes morfologías, tienen muchas, no podríamos decir arriñonadas ni redondas, sino que pueden tener varias formas, por lo tanto se les reconoce como pleomórficos. Acá básicamente los vamos a diferenciar por tres formas, una que van a ser los aspectos, el tipo de extremo y la disposición, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los aspectos? Bacilos que van a ser cilíndricos, bacilos que van a ser fusiformes y bacilos en forma de masa, ¿ya? Cilíndricos son los que en su extremo van a ser redondos, fusiformes son los que en su extremo pueden ser abusados, un extremo abusado y el otro redondo, y en forma de masa son como los de imagen acá abajito, si se fijan, una parte es delgada y es como uno de estos de palillos de tambor, ¿verdad? Una parte es más delgada y tienen como una cabeza. Y atendiendo al tipo de los extremos, que es lo más frecuente, pueden ser bacilos redondos, bacilos cuadrados, bacilos biselados o bacilos afilados. ¿Ya? Eso, si miramos los extremos de los bacilos, por lo menos los bacilos que tenemos acá en extremos son redondos. ¿Ya? Y además como son tan pequeños cuesta igual diferenciarlo, pero la mayoría son redondos. Y la disposición, finalmente, igual que las cocáceas, cuando observábamos agrupación, ¿se recuerdan? Los bacilos también acá van a agruparse y se les va a llamar, eso sí, no por agrupación, sino que qué disposición tienen. Tenemos los bacilos en empalizada o formando paquetes, como están acá arriba. Entonces, ¿verdad? Están agrupados, no sé, de 4, de 8, pero su distribución es bien regular, formando paquetes de cigarros, se les dice como ejemplo. Bacilos en forma de ángulo, en formando letras B o L. Por ejemplo, aquí, no sé, tenemos una B, una I, por ahí puede salir una L, ¿verdad? Y varios bacilos formando letras chinas. O sea, estos mismos, ¿verdad? Que se ven como formando letras chinas. O sea, no, si se fijan, no es una distribución ordenada, sino que una distribución irregular formando como letras. ¿Ya? Sobre todo se le considera letras chinas. Entonces, básicamente estas son las tres disposiciones que vamos a encontrar. Bacilo, de aspecto cilíndrico, podríamos decir acá, extremo cuadrado, redondo, y de disposición formando letras, ¿verdad? Letras chinas. Ay, perdón, me fui para el otro. Analicemos esta imagen. Tenemos bacilo de aspecto cilíndrico en su extremo, o redondo o cuadrado, y de disposición en empalizada, es decir, están organizados entre 4 o 5 como los cigarros como van dentro de una cajetilla, por así decirlo. La fotografía de acá es bacilos de aspecto cilíndrico, y sus extremos son redondos o cuadrados también, y la disposición es formando letras, ¿ya? Letras chinas, porque su aspecto es irregular comparado con la imagen de acá. Y esta imagen de acá son bacilos de aspecto en forma de masa, que son entre redondo, cuadrado y biselado, porque tienen a un extremo una forma y al otro extremo otra forma más delgada, y su disposición también es irregular, como formando letras. No están así empalizados, sino que están formando letras, ¿ya? Pero aquí básicamente lo que los caracteriza es que son bacilos en forma de masa, ¿ya? Bacilo en forma de masa, bacilo formando letras chinas y bacilos en empalizada. Eso es como a grandes rasgos. Gracias, Ina. Ya, eso con los bacilos. Otra morfología ahora son los espirilos, ¿ya? Los espirilos son bacterias que tienen morfología helicoidales. ¿Qué quiere decir helicoidales? En forma de hélice, como ustedes pueden ver acá. Esto es una fotografía de una muestra de sangre. Estos son los glóbulos rojos. Y acá tenemos los espirilos, teñidos de un color violeta. Y esto es un espirilo obtenido de una fotografía electrónica. Acá
de las bacterias que van a tener forma helicoidal, vamos a encontrar a los espirilos propiamente tal, que van a ser bacterias que al igual que son un bacilo, pero que tienen un eje más largo que otro, pero dicho eje no es recto, sino que sigue una forma de espiral, con una o más vueltas de hélice, que son estos de acá. Entonces aquí tenemos una vuelta de hélice, 2, 3, 4, 5 vueltas de hélice, ¿ya? Entonces aquí se está formando una bacteria con morfología de espiral, ¿ya? Eso entonces es un espirilo. Y vamos a tener otra posibilidad, que son la imagen que podemos ver acá, que se van a llamar vibrios, que también son bacterias helicoidales, pero que proyectada su imagen en un plano, como esta fotografía, tienen forma de coma. ¿Ya? Si ustedes se fijan, son como una comita, ¿verdad? En el espacio suelen corresponder a una forma espiral con menos de una vuelta. Ya en estos, por ejemplo, aquí tenemos una vuelta, 2 vueltas, estos no alcanzan a tener ni siquiera una vuelta, por eso quedan con ese aspecto como una comita, ¿ya? Entonces esos van a ser los vibrios, ¿ya? Los espirilos y los vibrios. Bueno, este es un cuadro resumen que les dejo, diferenciando los cocos, los bacilos, los espirilos y los vibrios, ¿ya? Se los dejo como un cuadro diferenciatorio para que repasen las diferencias que tienen entre uno y otros. Ahora, vimos las características, la morfología, ¿verdad?, de las características macro y microscópicas. Como yo les mencionaba, si nosotros tomamos una gota de saliva y la miramos al microscopio óptico, vamos a ver microorganismos incoloros, bacterias incoloras moviéndose. Pero nosotros vamos a querer evidenciarlas a través de color, para poder verlas así como en esta fotografía, ¿verdad? Entonces, esta fotografía que podemos ver acá, se logra mediante una tinción, que se llama la tinción de Gram. Esa tinción permite observar a bacterias con dos tipos de colores. Uno es el color violeta y uno es el color rojo, que podemos ver acá. Entonces, esta es una bacteria color violeta y una bacteria color rojo. A las bacterias que se tiñen de color violeta se van a llamar bacterias gram positivas, y las bacterias que se tiñen de color rojo se van a llamar gram negativas, ¿ya? Paso a explicarles por qué. Bueno, la tinción se llama la tinción de Gram porque fue hecha por Christian Gram. Acá les dejo el link donde ustedes van a poder ver cómo se realiza esta tinción, y es la capacidad del microorganismo para producir un color particular que nos va a poder permitir diferenciarla a través de la microscopía óptica, ¿ya? Esta tinción tiene componentes. ¿Cuáles son? Dos colorantes, el principal, que es el cristal violeta, que va a hacer que las bacterias que se ven violeta propiamente tal. El lugol, que es un mordiente. ¿Qué hace el mordiente? Es que hace que se fije el colorante a lo que queremos teñir. Va a tener un decolorante, que es el alcohol y acetona, que es la función del decolorante, es que se decolore o se vaya todo lo que no se tiñe, ¿ya? Y vamos a tener otro colorante, que se denomina el colorante contraste, que en este caso va a ser la safranina, que va a ser el color rojo, que va a teñir todo lo que no se tiñó, ¿ya? Paso a explicar. Con esta tinción, lo que nosotros queremos teñir va a ser la pared celular de las bacterias, que ya vamos a ver qué es. Déjenme un segundo. Ya. La afinidad de la tinción de Gram va a ser con una molécula de la estructura de las bacterias que se llama pared celular. Eso es lo que tiñe, ¿ya? De partida. ¿Qué es la pared celular? Esto que estamos viendo acá. Estas son fotografías electrónicas, ¿verdad? Y vemos una pared celular que está representada acá de una gran positiva y una pared celular de una gran negativa. Si ustedes se fijan, hay bacterias que van a tener una gran capa de pared celular, como son las gran positivas, esta, y las gran negativas, una pequeña capa de pared celular. ¿Ya? Esto es lo que vamos a teñir con la tinción de Gram. Si ustedes se fijan, y nosotros acá agregamos el colorante, el cristal violeta lo que va a ir a teñir va a ser esto, el peptidoglicano, ¿ya? Perdón, el peptidoglicano, que es parte de la pared celular. Todo esto. Si ustedes se fijan, las gran positivas tienen una
gruesa capa de peptidoglicano, que es una gran pared celular. Y esto es lo que se va a teñir. Y la gran negativa es una delgada capa de peptidoglicano que además está cubierta por una membrana externa. Por lo tanto, el colorante cristal violeta no va a ingresar. Si ustedes se fijan, no va a poder ingresar acá, porque va a estar esta membrana. Por lo tanto, yo les pregunto, con el colorante cristal violeta, ¿cuál se va a teñir? ¿La gran positiva o la gran negativa? Excelente, la gran positiva, ¿verdad? Porque lo que queremos teñir es la pared celular, esto. Y acá en la gran negativa no podemos porque está la membrana. Por lo tanto, las gran positivas se van a teñir azul y las gran negativas no se van a teñir azul. ¿De qué color, díganme ustedes, se van a teñir? Excelente, rojo. Del color del contraste, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablemos, ya, bueno, resolvimos toda la incertidumbre gracias a su respuesta. Las bacterias, cuando hablemos de gran positivas, quiere decir que son bacterias que se tiñeron con el cristal violeta y que son bacterias que van a tener una gruesa capa o una gran pared celular. Cuando hablemos de gran negativa, quiere decir que no se tiñeron con este colorante porque tenían una membrana externa. Por lo tanto, se tiñeron con el colorante de contraste, que es la safranina. Muy bien, le agradezco su participación. Quiere decir que están aprendiendo. ¿Ven? Acá tenemos una bacteria gran negativa y acá tenemos una gran positiva. Esta gran negativa, yo les pregunto ahora, ¿tiene doble membrana? ¿Tiene una membrana celular externa y una membrana celular interna? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tiene una doble membrana, porque al tener una membrana externa no deja que el colorante cristal violeta ingrese a la pared celular. Por lo tanto, no se tiñe azul y se tiñe el colorante contraste rojo. ¿Ya? Y esta, que es azul, no tiene una membrana externa, tiene solamente la membrana interna. No tiene la membrana externa, por lo tanto el colorante azul cristal violeta inmediatamente la tiñe, ¿verdad? Como lo vemos en la imagen, ¿verdad? Gran positiva se tiñe con el colorante, gran negativa no se tiñe porque hay una membrana externa. Acá está la membrana interna y acá está la membrana externa que no deja penetrar el colorante cristal violeta. Muy bien. Y acá está, ¿ven? Tenemos la bacteria gran positiva y gran negativa. En el proceso de fijación, ponemos la muestra, que sea una gota de sangre, una gota de saliva, una muestra de piel, lo que sea, ¿verdad? La fijamos en un portaobjeto, agregamos el primer colorante cristal violeta, por lo tanto, si ahí miramos al microscopio se va a ver todo azul, porque necesitamos posteriormente potenciar la fijación del colorante, que lo hacemos con el yodo, y luego decoloramos. ¿Qué pasa en la decoloración? Todo lo que no se fijó se decolora, se lo lleva el lavado, ¿verdad? Por lo tanto van a quedar, las gran negativas van a quedar sin color, porque acuérdense que no penetró la membrana externa. En la gran positiva siempre van a quedar fijadas porque toma la afinidad del colorante inmediato con la pared celular. Y después agregamos el colorante de contraste. Las gran positivas no se van a teñir rojas porque ya se tiñeron azules, y las gran negativas sí se van a teñir rojas porque en el proceso inicial no fueron teñidas porque ese colorante no tuvo afinidad con la pared celular. ¿No? Eso es lo que ocurre. Les voy a dejar en honor al tiempo, porque me imagino que ustedes no querrán escucharme todo el rato, les voy a dejar un video, una simulación, porque no vamos a poder hacer el laboratorio, de cómo es la tinción de Gram. ¿Ya? Los elementos de protección personal que se deben usar. Y aquí está cómo se hace. Ahí se agregan los colorantes. ¿No? Ahí se lo voy a dejar para que lo revisen, porque si se los muestro me va a quitar mucho tiempo en la clase. Hay otros tipos de tinciones, por ejemplo está la tinción de espora, la tinción de Sil-Nielsen, que va a depender de la característica y de la bacteria que estemos hablando, ¿ya? Primero, dentro de las estructuras bacterianas, no el 100% de las bacterias tienen pared celular, ¿ya?
Y al no tener pared celular, eso significa que no vamos a poder teñir la totalidad de las bacterias. Ya vamos a tener que usar otro tipo de tinciones. Otra cosa es que hay bacterias que tienen una gran cantidad de lípidos que no permiten ingresar los colorantes, ¿ya? Por lo tanto, para esta bacteria en particular, en este caso, no sé si la han escuchado, la bacteria de la tuberculosis o el Mycobacterium tuberculosis que causa la TBC, se debe usar una tinción distinta que se llama la tinción de Zinn-Nielsen, o bacilo alcohol ácido resistente, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Que la pared celular de la Mycobacterium tuberculosis es distinta a las otras bacterias porque es una pared celular que tiene muchos lípidos, ¿ya? Y al tener muchos lípidos, el colorante no tiene mucha afinidad, por lo tanto no se tiñe bien la bacteria. Eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que se hace acá? Se ocupan otros reactivos, ¿ya? Principalmente el azul de metileno y calor, que es provocado a través del fuego. El calor permite un poco destruir los lípidos y hace que el colorante penetre, ¿ya? Esa es la variación que ocurre. ¿Por qué, entonces, si yo les pregunto, por qué la Mycobacterium tuberculosis no se puede teñir por la tinción de Gram? No se puede teñir porque su pared celular, que es la que permite tener la afinidad con un colorante, tiene muchos lípidos, lo que hace que el colorante no tenga esa afinidad. Por lo tanto, debo hacer una variación en la tinción, ya que es aplicar calor y aplicar el otro colorante que se llama azul de metileno. Entonces, acá ustedes pueden ver las bacterias, el fondo teñido del contraste que es el azul de metileno y las bacterias penetradas por el colorante color rojo, ¿verdad? Safranina. Y aquí están. Todos esos son los bacilos de Koch que se les llama. No puedo abrir el chat. Segundo. Hay una pregunta que dice, profe, si no funciona la tinción, ahí se tiñe con el colorante de contraste. Ah, ahí me respondió ya. Profesor, hay algunas tinciones que el tacto son dañinas. La tinción de Gram es dañina. Ya. Hay una pregunta si la tinción de Gram es dañina al tacto, a la persona. Bueno, eso yo creo que depende de la persona, porque hoy en día ustedes saben de la cantidad de seres humanos que hay algunos que, no sé, la hoja de un árbol a algunos les pueda provocar alergia, así como a otros no. Hasta el mismo coronavirus, que lo vamos a ver después, hay algunas personas que pueden tener contacto con un infectado, no le va a pasar nada, y otros que sí. Entonces, casi es dependiente del ser humano, ¿ya? Entonces, básicamente es que a algunos seres humanos la tinción podría provocarle una dermatitis como una alergia, por reconocerlo como extraño, o bien no hacerle nada. Se ocupa guantes, como ustedes lo van a ver, es porque la tinción es muy fuerte. Va a quedar todas las manos y cuesta mucho sacarse el colorante. Así que sí, es por eso que le llamo la atención. Ahora, existen otros tipos de clasificación, pero eso es lo más importante. La morfología macroscópica, la morfología microscópica y la tinción, ¿ya? Existen otros tipos de clasificación, como los requerimientos ambientales. Por ejemplo, recuerden que les dije que repasaran las bacterias aerobias, anaerobias, quimioautótrofas, quimioheterótrofas, fotoautótrofas, etcétera, ya que va a ser de acuerdo a eso lo que la bacteria, su requerimiento, ¿ya? Por ejemplo, hay bacterias que las anaerobias, que el oxígeno les es tóxico, ¿ya? Por lo tanto, para que nosotros hacer crecer una bacteria anaerobia, tiene que ser en un ambiente que no haya oxígeno, porque el oxígeno las va a destruir, ¿ya? Hay bacterias que requieren mucho CO2, por lo tanto ahí tendríamos que generar un ambiente rico para que esa bacteria se pueda desarrollar en CO2. Y les voy a mostrar un método artesanal. Dame un segundo. En un laboratorio improvisamos un medio con CO2. Entonces, por ejemplo, tenemos una placa, tomamos una muestra, supongamos queremos sacar una Neisseria de la microbiota, una muestra de la zona orofaringia, en la parte de atrás de la amígdala, la sembramos en esta placa, y las Neisserias de por sí tienen requerimiento ambiental rico en CO2. ¿Cómo le generamos este CO2? Ocupamos un tarrito de estos de leche, ¿verdad?
sembramos la muestra en la placa, la agregamos al interior, prendemos una vela, ¿verdad? Y la agregamos al interior y la tapamos, ¿ya? Y ahí finalmente hacemos un experimento casi casero para generar un ambiente rico de CO2 y la Neisseria pueda crecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fuego, ¿verdad?, consume oxígeno. Y al consumir oxígeno, ¿verdad?, prima más el CO2 y generamos ese ambiente rico en CO2 para que la bacteria. Requerimientos nutricionales. También les mostraba que existen agar sangre, agar salmonella shigella, McConkey, ¿verdad?, que van a ser agar que cuentan con diferentes azúcares. Por ejemplo, tenemos agar en tubo, como este que se llama agar TCI, que es un agar con 3 azúcares, donde tiene sacarosa, fructosa, glucosa, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que la bacteria fermente, si fermenta sacarosa, si fermenta glucosa, es el requerimiento que ella, así por su característica, la defina, ¿ya? Perfiles de resistencia. Vamos a ver después que las bacterias son sensibles a la actividad de los antibióticos. Entonces hay bacterias que van a ser sensibles a los antibióticos penicilínicos y hay bacterias que van a ser resistentes a los penicilínicos. Y eso también las va a diferenciar y las va a clasificar. Propiedades antigénicas. Vamos a ver que las bacterias también después, en las clases posteriores, tienen antígenos. ¿Qué antígeno? Toda molécula que es reconocida por extraña por nuestro sistema inmunológico. Esos antígenos están clasificados, ¿verdad? Y pueden haber bacterias que tengan un antígeno K, un antígeno H, y por propiedades subcelulares a través de las moléculas que ellas puedan tener, proteínas sobre todo en su membrana, en su pared celular, que unas las tienen y las otras no, ¿ya? Entonces serían otros tipos de clasificación que existen, pero las principales, las más fuertes son las que hicimos el ejercicio anterior. Ahora, en la estructura bacteriana, aquí interiorizándose en lo que es la célula procarionte, las bacterias tienen estructuras obligadas, es decir, que todas las bacterias la tienen que tener, si no el 99% de ellas, como son pared bacteriana, que es la pared celular, membrana citoplasmática, el citoplasma, ribosomas y el nucleoide, o cromosoma bacteriano, ¿ya? Recuerden que las bacterias tienen un cromosoma, o tienen un único DNA, ¿verdad?, de forma circular, no tienen núcleo, pero sin embargo el lugar donde ellas se encuentran se denomina nucleoide, ¿ya? Entonces si yo les pregunto, ¿las bacterias tienen núcleo? No, tienen nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? La región donde se concentra el DNA de la bacteria. Entonces todas estas cosas son estructuras obligadas que todas las bacterias tienen que tener. Y existen otras estructuras que las bacterias no es necesario que las tengan, ¿ya? Y se van a llamar estructuras accesorias o facultativas. ¿Cuáles son? La cápsula, los flagelos, las fimbrias, las esporas, el glicocáliz, los plásmidos, los tramposones. Vamos a ver luego cada uno de ellos a qué se refiere. ¿Qué es el nucleoide entonces? La región, esto es una fotografía electrónica, si ustedes ven acá la pared celular externa, la membrana interna, el citoplasma, el DNA y la región que contiene todo este DNA lo vamos a denominar nucleoide, ¿ya? Tenemos entonces el DNA, la región que se llama nucleoide, y acá el citoplasma, y todo está contenido, ¿verdad?, por la membrana plasmática, que es esta que está en la parte más externa, ¿ya? Y la membrana plasmática es la barrera mecánica y selectiva y permeable de la bacteria. ¿Cuáles son las funciones? ¿De qué le sirve a la bacteria tener esta membrana? Así como también nosotros, nuestras células eucariontes. Se transportan los nutrientes y los desechos de la bacteria, se produce la respiración y la fotosíntesis bacteriana, sobre todo si son bacterias fotosintéticas, permite la detección de señales ambientales, ¿ya? Y como sabemos, está formada por fosfolípidos y proteínas, ¿ya? Las proteínas van a ser esteroles, o sea, los fosfolípidos y proteínas van a ser de tipo esteroles, ¿ya? Recuerden que nuestra célula, la estructura que está en nuestra membrana plasmática se llaman colesterol, ¿ya? Vamos a ver después que los hongos se llaman ergosterol y así existen variaciones de acuerdo al organismo que estemos estudiando. Y muy importante, grábenselo siempre, fíjense ustedes que la membrana citoplasmática es sitio de acción de los detergentes y antibióticos polipeptídicos como el colistin, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo hoy día, que vamos a ver después por qué es tan famoso, lávese las manos, es más importante que echarse alcohol gel, lávese las manos con agua o jabón, ¿ya? Principalmente se debe a esto, porque los detergentes, los jabones,
es un fuerte antibacteriano y antiviral porque destruyen la membrana citoplasmática. Es decir, atacamos acá la bacteria. Van a ver ustedes después que hay antibióticos que destruyen el ADN, pero para que el antibiótico llegue acá al ADN debe pasar primero la membrana la pared celular y luego la membrana. O sea, fíjense todas las barreras que hay. En cambio, con un simple lavado de mano, un detergente, un jabón, nosotros inmediatamente estamos destruyendo las bacterias. Por eso de ahí la importancia del lavado de mano. O sea, si después cuando ustedes estén en un hospital y todos les pregunten cualquier persona, oye, ¿por qué es importante usar detergente o jabón para lavarse las manos? Ahí está. Porque actúa destruyendo la membrana de microorganismos. ¿Ya? Si es bacteria, la membrana citoplasmática, y si es un virus, la envoltura lipídica, como para el caso del coronavirus, que está muy famoso. Y si les preguntan, oigan, díganme un antibiótico que actúe a nivel de membrana celular, o quiero saber qué antibiótico le puedo dar, pero que actúe a nivel de membrana, no quiero que actúe a nivel de ribosoma ni de DNA, sino que la membrana, el colistin, ¿ya? Aquí están las funciones, ¿verdad?, de la membrana celular, que ya se las mencioné. Luego tenemos el citoplasma, que es todo lo que rodea, ¿verdad?, que viene después de la membrana y que rodea donde está contenido el nucleoide con el DNA. Ahí ocurre la actividad química biosintética de la bacteria, se encuentran ahí dispersas las proteínas, está el ribosoma bacteriano, que es diferente del ribosoma cariótico, existen otras macromoléculas como solutos, la agua, los nutrientes, va a estar ahí el nucleoide, en el cual va a estar el DNA de la bacteria, y también en el citoplasma van a ver lo que después vamos a reconocer como DNA extracromosomal, que van a ser los plasmidios. Otra estructura se llaman los mesosomas, que son las invaginaciones contorneadas que se prolongan hacia el interior de la bacteria, prolongadas desde la membrana citoplasmática. Recuerden la segunda o tercera diapo cuando veíamos fisión binaria, gracias a estos los mesosomas, que como ustedes pueden repasar después la imagen, se produce la fisión binaria gracias a estas invaginaciones, que se produce cada vez que una célula bacteriana se va a dividir. Entonces tenemos mesosomas de tabique y mesosomas laterales. Los mesosomas de tabique funcionan en la formación de paredes transversales durante la división celular, y los mesosomas laterales ocupan funciones sintéticas y secretoras en la bacteria, ¿ya? Entonces yo les pregunto, ¿gracias a qué estructura bacteriana una bacteria comienza su fisión binaria? Gracias a los mesosomas de tabique. ¿En qué estructura la bacteria realiza funciones sintéticas y secretoras? Gracias en los mesosomas laterales, ¿ya? Esas son las definiciones y la estructura bacteriana que ocupan las bacterias. Y por último, obligado, ¿verdad?, a la pared celular. Acá les voy a pedir que se tomen su tiempo en detalle para estudiar lo que es la pared celular, porque todas son importantes, pero es una de las estructuras principales, porque el principal sitio de acción de los antibióticos para destruir las bacterias, ¿verdad? Ese es el sitio blanco que queremos ir a destruir de una bacteria para tratarla, y como ya vieron, nos permitiría diferenciar de bacterias gram positivas y gram negativas, diferenciarlas ya al tiro y agruparlas en diferentes grupos. Antes me aparecía el chat, ahora no. Ya. Voy a responder algunas consultas. Ya, esta pregunta la vamos a dejar en stand-by porque es parte de las siguientes clases, ¿ya? Eso. Antigénicas. Las propiedades antigénicas de las bacterias quiere decir que en biología también, cuando veíamos las células del sistema inmune, como son los glóbulos blancos, todo lo que nuestro cuerpo reconozca como extraño de un microorganismo se va a llamar antígeno. Por ejemplo, la pared celular es un antígeno, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la pared celular de las bacterias, son propiedades antigénicas. El ribosoma bacteriano es un antígeno.
la membrana de una bacteria es un antígeno. Así, todo lo que nuestro cuerpo vaya a reconocer como extraño, porque no es propio, es un antígeno. ¿Ya? Eso como bien, digamos, explicado de forma general. Y cómo ocurre la respiración en la membrana, y todas las bacterias tienen mesosomas. Sí, los mesosomas es una estructura obligada porque es parte de la membrana plasmática, y recuerden que gracias al mesosoma ocurre la división. Por lo tanto, si no existiera mesosoma, no pudiera tampoco haber división, no existiría la razón de vida de una bacteria. Y lo otro que me preguntaban, todas las bacterias tienen mesosoma. ¿Y cómo ocurre la respiración? Bueno, yo creo que esa pregunta va enfocada en que nosotros en la célula eucarionte realizamos la respiración en la mitocondria. Bueno, las bacterias, como no tienen mitocondria, lo hacen en la membrana, que se adelantó a lo que es una pregunta de prueba, así que muy bien. También es parte, acuérdense, de biología celular para que repasen todo el tema de estructura celular procariota y celular eucariota, ¿ya? Que eso no lo podemos volver a pasar porque biología lo damos por sabido, ¿ya? Y se relaciona todo en esta parte con estructura celular. Ya, en cuanto a la pared celular, es una cubierta que protege los contenidos de la célula porque va más externa que la membrana celular propiamente tal. ¿Qué es lo que hace? Le da rigidez a la estructura de la célula y funciona como mediadora entre la relación de la célula con el entorno, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos imaginamos una bacteria en nuestro cuerpo, la pared celular vendría a ser la última estructura obligada que tiene una bacteria a tener contacto con nosotros. ¿Qué es lo que va a hacer un anticuerpo, una célula del sistema inmune, por lo tanto? Reconocerla como extraña para atacarla. Por lo tanto, eso se va a llamar antígeno, ¿ya? Todo lo que nuestro cuerpo reconozca como extraño, ¿verdad?, lo tiene que atacar nuestro cuerpo para defendernos. Y eso se denomina antígeno, ¿ya? Entonces, la pared celular de una bacteria es un antígeno. Un detalle muy importante, que recuerden siempre, que la pared celular, si bien está considerada como una estructura obligada, la poseen todas las bacterias, excepto 3 excepciones, que son los micoplasmas, los termoplasmas y las formas L. Esas 3 bacterias no tienen pared celular. Así que, ojo con eso. Pared celular es una estructura obligada, pero aún así existen 3 excepciones, que son estas 3 bacterias que no lo poseen, ¿ya? Representa el 20% seco de la bacteria, genera protección ante cambios de presión osmótica, es la localización de numerosos lugares antigénicos, lo que les explicaba, y acá es sitio de acción de los beta-lactámicos. Todos esos antibióticos que me imagino que ustedes han tomado, como amoxicilina, ampicilina, cefotaxima, cefradoxilo, cefuroxima, todos esos son beta-lactámicos. La gran cantidad, o el 80% de los antibióticos que son usados para matar bacterias, actúan a ese nivel de pared celular y se denominan beta-lactámicos. La pared celular que rodea a las bacterias es compleja. Existen 2 formas básicas. Una pared celular gram positiva, que es la que no tiene una membrana externa, ¿verdad? Y que es la que se tiñe de color azul o color violeta, en la cual tiene una gruesa capa de una molécula que se llama peptidoglicano, y hay unas bacterias que son de pared celular gram negativa, que poseen una capa delgada de peptidoglicano y una membrana externa, ¿ya? Por lo tanto, recuerden que acá esa membrana externa es la que hacía imposibilitada de que el colorante penetrara. Acá está la composición molecular de la pared celular. Está formada por peptidoglicano. O sea, si yo les pregunto, ¿cuál es la cubierta rígida? ¿Cómo se llama la cubierta rígida que da la estructura, la rigidez a una bacteria? Pared celular. ¿Y de qué es la composición? De peptidoglicano, ¿ya? ¿Qué es ese peptidoglicano? Es una mureína, es un glucopéptido, cuyo componente básico o químico es la N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, un tetrapéptido, es decir, 4 proteínas, el beta-glutamato, el beta-alanina, L-alanina y el ácido mesodiaminopimélico, una matriz en la cual van a estar los ácidos tectoicos, teicurónicos y lipotectoicos, y proteínas asociadas a membrana. Es decir, todo eso es lo químico molecular que hay dentro de esta foto que vemos acá, que representa el peptidoglicano, ¿ya? Y eso sí o sí tienen que sabérselo, ¿ya? Que es la composición de la pared celular. Sabemos entonces que hay una pared celular que nos sirve para diferenciar las bacterias de acuerdo a su capacidad tintorial,
y la estructura de esa pared celular está compuesta de esto y de esto, ¿ya? Bueno, ¿por qué es tan rígida o por qué tiene esa característica que otorga rigidez y afinidad hasta por un colorante y todo lo demás? Es por su composición, ¿verdad? Donde están los ácidos tectoicos de forma horizontal y los ácidos lipotectoicos que cruzan la membrana, perdón, la pared de forma vertical, y todo esto forman una malla, que es la que le da la rigidez a la membrana, a la estructura bacteriana. Y después de eso tenemos acá la membrana interna, y después acá vendría el citoplasma y el RNA, ¿ya? Acá está la misma fotografía que yo cuando les explicaba tinción de Gram. Recuerden, esta es la Gram positiva, una gruesa capa de peptidoglicano, la membrana interna, y acá está la membrana, perdón, la bacteria Gram negativa con una membrana externa, una delgada capa de peptidoglicano y una membrana interna, ¿ya? O sea, las bacterias Gram negativas tienen dos membranas, una interna y una externa, y la pared celular es pequeñita. Y las bacterias Gram positivas tienen una membrana interna solamente y una gruesa capa de peptidoglicano. No tienen membrana externa, ¿ya? Les dejo dos diferencias. Ya vimos qué significaba un Gram positivo, un Gram negativo, cómo identificarlo, cómo se ven en el microscopio. Les dejo cuáles serían las diferencias de uno a la otra, ¿verdad? Esto es una Gram positiva, esto es una Gram negativa. Ya dijimos que era más gruesa. Las bacterias que son de Gram positivo, en su pared celular tienen ácidos lipotectoicos y tectoicos, que son estos. Recuerden, unos que forman malla, ya que unos van dispuestos horizontal y los otros vertical. Además tiene otras moléculas, ¿ya?, que van a atravesar la pared celular y que le van a dar la rigidez a esta malla, y que básicamente su función en la Gram positiva es que estabiliza el peptidoglicano, la pared celular. A la bacteria le ayudan para su adhesión. Es decir, si yo les pregunto, gracias a qué una bacteria permite adherirse a nuestras células, al ser humano, a la célula del ser humano. Gracias a la pared celular. ¿Por qué? Porque en la pared celular permite la adhesión celular, sobre todo en las Gram positivas, porque recuerden que ese peptidoglicano es más grueso. Generan carga negativa a la pared celular bacteriana, tienen función antigénica, es decir, esta zona de los ácidos tectoico y lipotectoico de la Gram positiva es un antígeno, es antigénica, ¿ya? Ya les voy a mencionar después qué es lo que es LPS, perdón. Y todo esto en sí, ¿verdad?, funciona como un antígeno, ¿ya? O sea, si mencionamos ácido lipotectoico es un antígeno, el ácido lipotectoico también, y todo en sí se llama peptidoglicano, que es la pared celular, y todo viene siendo un antígeno, ¿ya? Y la Gram negativa posee una o poquitas capas de peptidoglicano, por eso es más delgado. Importante que en el medio comunicacional entre la membrana interna y la membrana externa existen proteínas que van a hacer esa comunicación. Esas proteínas se llaman porinas y que son puentes. Como si yo les pregunto, ¿cómo pasó algo desde acá del citoplasma, donde le estoy marcando, hacia el medio externo, si entre medio hay una membrana, hay una pared celular y después otra membrana? A través de estas porinas. Son puentes comunicacionales, ¿ya? Carece de tetrapéptidos, es decir, a diferencia de las Gram positivas, carece de todos estos ácidos que les mencionaba. Y acá tienen, eso sí, no tienen ese tetrapéptido, pero tienen otra molécula que se llama lipoproteína, o LPS, que en las Gram positivas se lo mencionaba que no lo tienen, ¿ya? ¿Qué es LPS? Esta molécula, que no les voy a complicar la existencia, pero básicamente se compone de tres cosas: un lípido A, un core y un antígeno O, ¿ya? Un lípido, un core y un antígeno O. Bueno, básicamente todas las Gram negativas tienen LPS. Este LPS no las tienen las Gram positivas. Recuerden que las Gram positivas tienen ácido tectoico y lipotectoico, a diferencia de estas. Y básicamente la importancia de esto es que son un importante antigénico y funcionan como una endotoxina, ¿ya? Vamos a ver después que existen la exotoxina y la endotoxina. Eso va a depender si son toxinas que son propias de la bacteria o que la bacteria libera. En este caso,
el LPS es propia, por lo tanto es una endotoxina porque la lleva adentro. Y la función de este LPS es función estructural, le proporciona, es parte de la estructura de la pared celular de la bacteria, proporciona resistencia a los disolventes orgánicos y menos solubilidad a los detergentes, poco permeable a moléculas hidrofóbicas, incluyendo los antibióticos, y proporciona unión a cationes divalentes, mayor estabilidad y ambiente adecuado para funciones de la pared celular. Y lo más importante que les mencionaba, o sea, no lo más importante, sino que algo de gran importancia es que funciona como endotoxina, ¿ya? Es pirógena, es decir, induce fiebre, es decir, nosotros tenemos una bacteria gram negativa y la destruimos, liberamos el LPS, por lo tanto, al liberarlo vamos a tener fiebre, porque es una sustancia pirógena, provoca hipotensión y en casos graves provoca el shock, ¿verdad? Por falla cardíaca. Y en el caso de una bacteria que la tenemos produciendo esta endotoxina en tejido, nos genera acción necrótica porque nos destruye la célula. Ya, lamentablemente el tiempo nos hace que pongamos un poco de pausa acá a esto. Y si me interesa repasar, el tema del lipopolisacárido. Acá les quiero hacer una pregunta, ¿ya? Yo prefiero que me regalen este tiempo, que es adicional a la clase, porque es asociativo, es decir, son como casos clínicos en los que me interesa que todo lo teórico que yo le he pasado lo puedan ir complementando, digamos, con vivencias reales para saber cuando así les toque más o menos a qué se refiere. Yo les pregunto, ¿qué, de acuerdo a lo que yo les pasé, un jabón o un detergente, ¿contra qué me tendrá más efectividad? ¿Contra una bacteria gram positiva o una bacteria gram negativa? Ah, muy bien acá Rocío, va haciendo el análisis inmediatamente. Exacto, esa era súper bien. Recuerden que la gram positiva no tiene la estructura lipídica, ¿verdad? Tiene solamente la capa de peptidoglicano, por lo tanto actúan bien ahí los detergentes, ¿ya? Y acá en las gram negativas tenemos una membrana externa, por lo tanto nos dificulta más, igual es efectivo, pero es más dificultoso el jabón y el detergente, ya tiene, como ustedes ven, menos solubilidad. Ya, ahora hablando de los antibióticos, ¿cuál vendría siendo más resistente a los antibióticos, la gram positiva o la gram negativa? ¿Cuál vendría siendo más resistente, la gram positiva o la gram negativa? Muy bien, la gram negativa, porque si volvemos a la parte de la estructura, recuerden, acá para un antibiótico, si bien es una gruesa capa de peptidoglicano, no atraviesa una membrana externa, por lo tanto el antibiótico va a pasar más fácil hacia el interior, o va a atacar directamente el peptidoglicano. En cambio, en una gram negativa, no puede llegar directo a atacar el peptidoglicano porque se encuentra con una pared externa. Por lo tanto, las gram negativas, son más resistentes. ¿Ya? Bien ahí, súper bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta pregunta va hecha solo hasta lo que hemos visto hasta acá. ¿Qué bacteria tiene mejor adhesión celular? ¿Una gram positiva o una gram negativa? Solo con lo que hemos visto hasta ahora. Tiene mejor adhesión celular, una gram positiva o una gram negativa. Bien, tiene mejor adhesión la gram positiva, porque la pared celular, como vemos acá, proporciona adhesión celular. Y si miramos una gram negativa, a la parte más exterior tiene la membrana, por lo tanto su adhesión no va a ser buena porque no tiene contacto directo. En cambio acá la gram positiva tiene una gruesa capa de peptidoglicano que va a hacer que sea que tenga mejor adhesión, ¿ya? Así que muy bien. Esto después se va a ver compensado con que las gram negativas tienen otra estructura que es accesoria, que se llaman las fimbrias. Entonces, estas bacterias son tan inteligentes que dicen, chuta, ya no importa, tengo oculto el peptidoglicano, pero voy a generar otra molécula que va a permitir tener adhesión, y que la vamos a ver después, que son las fimbrias, ¿ya? Y qué más importante,
Eso.